Segunda de Corintios capítulo 5 es donde comenzamos hoy en este día y estamos resumiendo la serie de estudios titulado Estando bien ante Dios. Ahora, ¿cuántos de ustedes han atendido a los que previamente se han presentado? Levanten la mano. Bueno, qué bien. Hablamos brevemente de las malas nuevas. ¿Se acuerdan de las malas nuevas? Y tocamos ese tema porque muchos en nuestra cultura no creen en verdad absoluta, ni creen que la Biblia es la palabra final. Por tanto, muchas personas no se dan cuenta que son verdaderamente pecadores y congénitamente malvados, y por tanto rumbo al infierno, y en necesidad de un Salvador. Y por eso Pablo, en el libro de los Romanos, explica cómo la gente nace en pecado, y ese pecado se pasa de uno a otro. Y eso, claro, incluye en pecado en el cual nacen, pero también los pecados que cometen, porque hay una diferencia entre pecado y pecados. Y vamos a tocar este punto más adelante. Y las malas nuevas, por lo tanto, son que cada persona se irá al infierno si no es salvo, y reciben al Señor Jesús. Las buenas nuevas son que el Señor Jesús, y hablamos de esto en la lección anterior, que porque uno murió por todos, todos murieron. El pecado ya ha sido pagado. Esas son las buenas nuevas. Pero las buenas nuevas no son ni tan buenas si las personas no piensan que necesitan un Salvador. Así es que muchas personas dicen ser cristiano. Oh, sí, ser parte de esta iglesia o de aquella. Oh, sí, aquella. Oh, así me gusta aquella iglesia, porque es más a mi estilo, sin dar consideración al Salvador, más bien pensando en la iglesia. Bueno, ese es el pensar equivocado, ¿no es así? Necesitamos una iglesia para que correctamente nos informe del Salvador, pero muchas personas no comprenden que imperativamente necesitan un Salvador y piensan que solo necesitan religión o una iglesia, pero eso es una trampa. Pero nos dimos cuenta la vez pasada que si trabajas para hacerte suficiente justo, solo estás tratando de dar el paso de la luna. Aquellos que no estuvieron, ¿qué quiere decir eso? Tienes que comprar el disco. Es que necesitamos el video de esto. Bueno, quizá no, pero lo que Jesús dijo es que si tratas de negociar tu salvación al ser justo, realmente lo que heredas es el pecado y muerte, porque nunca se puede realizar. Tienes que recibirlo por gracia, por fe. Gracias a Dios. En la segunda sesión hablamos de arrepentimiento verdadero y consideramos que si elevamos una oración y aún con genuinos propósitos y una oración diciendo Jesús es mi Señor y Salvador sin las acciones correspondientes, le demuestra a Dios que tu fe carece de sinceridad. Y Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Si tu vida no demuestra que Dios es primero en tu vida, entonces no importa lo que tu boca dice. Tu vida comprueba quién es primero. Y por tanto hablamos de arrepentimiento verdadero. Ahora, en esta ocasión quiero hablar del nuevo tú. ¿Cuántos podrían utilizar el nuevo tú? A ver, ¿cuántos? Un nuevo tú. Segunda de Corintios capítulo 5 y vamos a comenzar con el versículo 16 en esta ocasión. Miren, si yo les relatara el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, tú dirías, oh sí, yo sé esa escritura. Pero si yo les relato el versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Tú dirías, no sé dónde está eso. Pues sí sabes, porque te acabo de decir que está en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 16. Y la verdad es que un versículo es muy popular y el otro más desconocido. Y yo sugiero que ustedes no pueden comprender el versículo 17 sin considerar el versículo 16. Y les voy a demostrar eso en esta ocasión. Versículo 16. Pablo dice,
De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Detengámonos aquí un momento. Hablamos la semana pasada del gran intercambio, cómo Jesucristo comprobó su justicia con su obediencia y luego murió por nuestro pecado. Hizo un intercambio con nosotros y nos dijo, yo tomo tu pecado y muero con ello, y tú toma mi justicia borrada por obediencia y vive tú con ella. Fue un intercambio tremendo. Tú no negociaste la justicia ni la puedes recibir por medio de negociarla, ni tampoco la puedes retener por medio de negociarla. La recibes más bien por fe, por causa de la gracia del Señor Jesucristo. Y ahora, Jesucristo muere con ella y por tanto aquí dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es una nueva criatura, no un modelo reconstruido, ¿cierto? Nunca ustedes han visto un auto que estaba viejo y se oxidó y el moho se comenzó a levantar así en pelotas y luego lo llevaron allá a la compañía de pintura o algún taller de pintura de $99 y en vez de repararlo, le dieron una rápida lijada y lo pintaron, pero es que todavía se notan esas bolas de moho. ¿Cuántos están contentos de que eso no es lo que sucedió con nosotros? Solo nos dieron una pronta pintada, pero el pecado todavía está dentro de nosotros. No así, mi amigo, no. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nuevecita, nueva. Todos digan nueva. Yo soy nuevo. Las cosas viejas pasaron. Esto es en el sentido pasado. Las cosas viejas pasaron. Luego, y usa esta expresión, he aquí, lo cual significa que, chequéelo, miren, compréndanlo de esta manera. He aquí, todas son hechas nuevas. Digan eso conmigo. Todas son hechas nuevas. Por tanto, lo que eso significa, que cuando te haces cristiano, todo es hecho nuevo. Ya no pecas, ya no tienes mala actitud, ya no das mal olor, ya no tienes que bañarte. Todo es nuevecito. Las cosas viejas pasaron. ¿No es así? Ya no tienes problema mirando a personas del sexo opuesto. No hay atracciones allí que no deben de estar. Es decir, que todo es nuevo. Todas las cosas viejas pasaron. ¿No es así? Excepto mintiendo. Y si puedes tolerar eso, mira la línea del versículo siguiente. Y todo esto proviene de Dios. Todo esto, todo lo de ti proviene de Dios. Todo. Si yo te siguiese, todo lo que dijeses sería de Dios. Todo lo que harías seguía de Dios. Todo lo que harías sería de ti, todo tu semblante. ¿Esto es lo que dice? Que no. Así es como lo interpretamos, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y ahora todo es de Dios, todo es de Dios, todo lo de mi vida es de Dios. ¿Cuántos de ustedes tuvieran problema convencer de esto a las personas que viven en su casa? ¿No es así? Que quizá pudieras convencer a alguien que conociste, pero si sigues hablando dentro de un poco momento, no te van a creer. Bueno, obviamente, cuando venimos a ser salvos, no todo en nuestra vida cambia. Obviamente, todavía pensamos pensamientos que no debemos y obviamente permitimos a nuestros ojos que se fijen en cosas un poco más tiempo que lo que debemos. Pudieses haber mirado y luego volteado, pero te agarró la curiosidad y te agarró la codicia. Pero esto no es de Dios. Eso no es cosa nueva, eso es de lo viejo. Es de la misma mezcla, pero aquí dice que si estás en Cristo, ha de indicar que a lo mejor no estás en Cristo, porque si estás en Cristo, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Que no dice así? Curiosamente, en veces
Estos son nuestros versículos favoritos y nomás los repetimos porque se oyen muy bien, pero no nos detenemos a pensar que si se aplica a esto. Y miren, como les dije, no pueden comprender el versículo 17 sin comprender bien lo que dice en el versículo 16, porque el versículo 17 comienza con de modo que, y siempre cuando hay esa expresión de modo que, tenemos que ver de qué modo. Ahora, el verso 16, vamos a considerarlo de nuevo. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. La carne. Todos saben lo que es la carne, ¿eh? Esa es parte de la carne. Hay otros lugares que se pueden tocar, pero no más toquémonos el brazo. Eso es parte de la carne. Ese es tu cuerpo. Tu cuerpo siempre busca el placer. A tu cuerpo le gusta acostarse, sentarse, comer cuando quiere, hablar cuando quiere. Esa es la carne. Y tratamos con la carne en todo tiempo. ¿No es así? Pues Pablo aquí, acabando de relatar el pasaje, que si uno murió, ahora lo juzgamos como que todos murieron. Y ahora está tratando de explicarnos que si alguien recibe a Jesucristo, ahora nos rehusamos a considerarlo en la carne. Ahora, me rehúso a ver a aquella persona la parte exterior para determinar si están dando la medida y si son cristianos. Él dice, no, de hoy en adelante a nadie conocemos o consideramos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo consideramos a Cristo así. No, porque lo consideramos en el Espíritu. Y luego dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, con nuestros ojos naturales. Dice, de hoy en adelante así es como los consideramos, que si están en Cristo, los vemos como una nueva criatura, como que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas, y que todo proviene de Dios. Él no está diciendo que toda parte de su vida está arreglado y perfecto, y que ya no pecan o cometen errores. Lo que dice es que esta es la nueva manera en que los vemos por lo que hizo Jesucristo. Jesucristo tomó sus pecados y los clavó en la cruz. Ese pecado está muerto. Aquella persona vieja está muerta. Si han recibido a Jesús, hay una vida nueva. Y el que no lo pueda ver siempre por fuera, no quiere decir que no está ahí. ¿Ven lo que esto está diciendo? Dice, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Si tú consideras a alguna persona que apenas ha recibido a Jesús y escuchas su modo de hablar, es que hay cristianos que se van poco a poco alejando y no dicen que son cristianos. Y miran novelas, La Fea Más Bella, mirando allí, y chicas todas sexy. Eso no es ser cristiano. Es que yo he escuchado a personas decir así, a ese nivel, allí juzgando según la carne. ¿Tú miras eso? Ahora, yo no estoy diciendo que lo que se ve ahí está bien. El capítulo 6 de Romanos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca y que nos perdone? Claro que no, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pero no es la pregunta que estamos haciendo ahí. La pregunta es, estás en Cristo y sucedió algo. Hay un cambio. Eres diferente. Y Pablo dice, por lo que Jesús ha hecho, ya no consideramos la carne. Aquí está como lo juzgamos. Si están en Cristo, han recibido a Jesús como su Señor. Y dice, así es como los vemos, como una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. ¿Y cuántos saben que no está hablando del cuerpo físico? Porque ¿cuántos saben que el cuerpo físico no cambia cuando fuiste salvo? Es que si eras alto antes de creer en el Señor y luego creces en el Señor, eres un creyente más alto. ¿No es así? Y si eras chaparro, ahora eres un creyente chaparro. Y si eras simpático, ahora eres un creyente simpático. Y si eras de los otros, no hay de los otros. Todos son simpáticos en el Señor. Gracias a Dios. Especialmente en la roca.
Pero muchos de ustedes no habrán oído de esto porque era un tiempo pasado, como durante el primer año que abrimos la iglesia, poco antes de abril del 2001, estábamos tratando de negocios con la compañía Kinko aquí en la calle Harbour y la Orange Storm, y alguien de nuestro personal estaba haciendo un trabajo y el dependiente le dice: oh, ¿tú eres de La Roca? Yo he oído de esa iglesia. Oigo que es allí donde van todos los bien parecidos. Y pensé, qué lindo comentario, qué lindo comentario. Y es que claro, yo ya había ido a la Kinkos. Yo me gocé de eso. Sí, tenemos mucha gente bien guapa, pero solo porque eres simpático no quiere decir que conoces a Jesucristo. Se trata de que si conoces a Jesucristo o no, si lo has recibido en tu corazón, porque lo que aquí Pablo está diciendo es que no puedes ver el cambio por la parte exterior. Lo tienes que ver por fe, que si estás en Cristo, y él dice, así los conocemos, como nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Pero qué si todavía están maldiciendo? Bueno, eso no quiere decir que no son salvos. ¿Comprenden? Mírenlo de nuevo, verso 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Pues yo vi su carne que se aventó una palabrota. Pues yo vi cómo tu carne oyó. ¿No es así? Carne es carne. ¿Cuántos están contentos de que no juzgamos según la carne? Porque pudiésemos seguir juzgando y juzgando de lo que la carne hace, porque la carne hace todo. Pablo está diciendo, no, a nadie conocemos según la carne para determinar si son salvos. Pero alguien dice, pero Jesús dijo que por sus obras los conoceréis. Si es verdad, sí es menester juzgar el carácter de alguien por lo que se ve, lo que procede de su vida es correcto. Pero esto no es para juzgar si se van al cielo. No es así. Esto es para juzgar cómo intercambiar con ellos y cuánta confianza se les puede tener. Porque hay personas que según sus acciones y sus modos, yo no voy a tratar con sus maneras. Yo no voy a firmar ni entrar en convenios con ellos. Porque te estoy escuchando, te estoy mirando. Pero eso no quiere decir que voy a determinar que tú no eres creyente por lo que he visto por fuera. Porque estoy seguro que hay cosas que yo he hecho y de seguro, y si tú las hubieras visto, dijeses, ni es cristiano. Pero sería una mentira, porque sí soy un cristiano. He nacido de nuevo del Espíritu Santo, lleno de Jesucristo mismo. De esto estaba pensando anteriormente en este día. Estoy poseído, pero no de demonios. Estoy poseído del Espíritu Santo. Andando poseído. Y vale más que todos se cuiden, ¿no es así? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Estamos poseídos de Cristo. Yo soy diferente. No soy oso cualquiera. Soy lo mejor. Sí, pues. Así es que si estoy en Cristo, soy nueva criatura. Y lo que Pablo está diciendo, que con nuestros ojos naturales no podemos ver suficiente profundamente como para determinar si la persona en verdad es salva. Y no solo juzgues por su actitud, por sus palabras, por sus acciones, que hay mucha gente todavía hablando carnalmente y portándose como los que no son cristianos, pero en sus espíritus tienen una fe que ha recibido la gracia de Dios. Y solo Dios sabe si son salvos en verdad. ¿No es así? Y Pablo aquí dice, si tú estás en Cristo, has venido y has confesado a Jesús, es que así es como te vemos ahora. Una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ahora, aquí está el problema. Pablo está diciendo que así lo ve él. Pero ¿saben ustedes que hay muchos cristianos que no se ven a sí mismos así? Han venido, han hecho la oración, han recibido a Jesucristo y han presentado su corazón tan sinceramente como se pueda y lo han presentado ante el Señor para recibir la gracia y el perdón de Dios. Pero sin embargo, continuamente siguen mirándose en el espejo, contemplando su carne y descontando su salvación. ¿Por qué?
porque se están juzgando según la carne. Pablo dice en el verso 16, de manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Esto te incluye a ti. ¿No es así? No puedes contemplar tu carne y decidir que no eres cristiano. Es que no he dado a la medida, es que no diste a la medida para ser salvo. ¿Cómo vas a dar a la medida para permanecer salvo? ¿No es así? Si dando la medida no has sido parte del paquete para ser cristiano, ¿por qué debe de ser parte del criterio para determinar si lo sigue siendo? No puede ser. Y nos pasamos la previa ocasión explicando que si tratas de dar la medida, no lo logras, solo porque piensas que puedes esforzarte para hacerlo. Pero si solo lo aceptas, soy pecador, necesito ser salvo, necesito ser un salvador. Jesucristo, yo creo que tú moriste por mis pecados. Yo recibo lo que tú has hecho. Y toda la obediencia de Jesucristo se ha acreditado a tu cuenta. Y todos tus pecados se acreditan a la cuenta de Jesucristo. Fe. ¿No es así? Por tanto, si lo recibes por fe, por tanto, si lo recibiste por fe, para determinar si eres creyente, debes de determinar fe, no tus obras. Ahora, escucha, eso no quiere decir, ahora yo voy a hacer lo que me dé la gana, ¿comprendes? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de cómo determinar quién en verdad eres. Gracias a Dios. Así es que dice, de manera, nosotros de aquí en adelante, y yo te quiero decir hoy a ti, que es escritural, la palabra te está diciendo, cesa de considerarte a ti según la carne. Cesa de determinar que si eres amado por Dios, perdonado por Dios, nacido de nuevo, nueva criatura, justo ante Dios, basado en tu actitud, basado en tu disciplina, basado en tus palabras, basado en lo que has visto en la televisión, que no debías haber visto. Cesa de determinar si perteneces a la familia de Dios, basado en lo que haces, en vez de basado en lo que crees, en verdad en tu corazón. Y mucha gente no le gusta esta clase de mensaje porque están diciendo, pastor, tú solo le estás dando a las personas una licencia para pecar. Pero permítanme revelarles lo que yo he aprendido de las personas. La gente no necesita licencia para pecar. ¿No es así? Ya pecan. Pero esto es lo que dice la Biblia. Debes considerarte lo que en verdad eres. Y lo que en verdad eres y has recibido a Jesucristo de corazón, lo que en verdad eres una nueva criatura. Y dice, de modo, y no hubiese tenido que decir de modo si ya lo hubieras considerado. Dice de modo, considéralo así. Y mira más allá de tu carne. Y contémplate como un hombre de Dios, como una mujer de Dios. Considérate la justicia de Dios en Cristo Jesús. Considérate así. Mira los dos versos. Vamos a leerlos y vamos a proceder adelante. 16. De manera que nosotros de aquí en adelante no conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Gracias a Dios. Todas las cosas. Todos digan eso. Yo soy nueva criatura. Las cosas viejas han pasado. He aquí. Échenle ojo. Mírenlo de esta manera. Todas las cosas son hechas nuevas. Y ahora, todas las cosas de mí son de Dios. Cállate, pensamiento mío. Todo es de Dios. Soy nuevo. Así lo veo. Estoy en Cristo. Soy nuevito. Cosas viejas pasaron. Ahora, si eres hombre, quiero que digas 3 o 4 veces, soy hombre de Dios. Y si eres mujer, quiero que digas 3 o 4 veces en voz alta, soy mujer de Dios. Todos juntos, ándale, dígalo. Soy hombre de Dios, soy mujer de Dios, soy hombre de Dios, soy mujer de Dios, soy hombre de Dios, soy mujer de Dios. Debes de imponerte a hablar de esa manera, porque uno de los problemas que carean los cristianos es viéndose todavía como pecadores.
pero tratando de vivir como si fuesen justos. ¿No es así? Fuera como viéndose como una mujer y tratando de vivir como un hombre. Bueno, para eso tienen cirugía y todo eso, ¿que no? Bueno, yo no estoy otorgando eso, yo nomás digo que hay eso. Ahora, nosotros estamos hablando de cirugía espiritual que se lleva a cabo cuando llevas al Señor. Toma a la persona vieja que está dentro y dice, esto está clavado en la cruz, y pone un espíritu nuevo dentro de ti que está directamente conectado con Dios. Ese es quien eres hoy, y todo eso proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, ¿es así lo que dice? Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta o reconociéndoles a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Antes dijo el ministerio de la reconciliación, ahora dice la palabra o el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos. Yo no creo que ciertas palabras aquí deben de estar allí, pues están enfatizadas en la Reina Valera y versión Casidoro de Reina, pero no están en la original. Pero los traductores pensaron que ayudaría en la traducción, pero no creo que ayude, porque el Señor desempeñó su ministerio cuando estaba aquí en la tierra y luego nos entregó el ministerio y la palabra de reconciliación a nosotros. Por lo tanto, ahora es nuestra tarea de ir y predicar el evangelio al mundo y reconciliarnos a Dios. Y ahora ya no hay pecado que nos está previniendo, porque Jesús ya se encargó de esto. Y por tanto, esto es lo que les decimos. Jesucristo ya pagó tus pecados. Sé reconciliado con Dios. Ya no hay barreras. Acude a Dios y recibe el perdón que Jesucristo proveyó. Ven, ese es el ministerio de reconciliación. Y sigue diciendo, somos embajadores en nombre de Jesucristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y es que no está diciendo, os rogamos a ustedes corintios, porque ellos ya son salvos. Ellos ya están reconciliados con Dios. Él no está tratando de convencer de que ya están reconciliados con Dios, sino se les ha dado el ministerio de la reconciliación y que deben de decir y de ir con otros y deben de decir que se reconcilien con Dios. Dijo, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lean este verso conmigo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Allí está el gran intercambio. Dios, el Padre, hizo a Jesucristo, el cual no conoció pecado, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así es que si has aceptado a Jesucristo, te has hecho la justicia de Dios en él. No te estás haciendo cada vez y más justo, como si pudieses progresar a la justicia. Mira, chiquito, una de dos, ¿eres justo o no lo eres? Y no estás hoy llegando y de pronto Dios dice, llegaste, ya llegaste, no te muevas de ahí, estás justo, quédate ahí. No, nunca vas a llegar a ese punto. Jesucristo ya se encargó de todo eso. Fue completamente obediente y nos lo pasó a nosotros. Es que la justicia, dice Romanos, es dádiva, gratuita. Por tanto, hemos recibido esta justicia como una dádiva. Y por eso dice así que no solamente lo recibimos, sino que fuimos hechos justicia, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Que fuésemos hechos. ¿Ven? Eso todo es parte de esa nueva criatura. Esa nueva criatura es la justicia de Dios. Es lo correcto de Dios en ti. En ti. Gracias a Dios. Ahora, vamos a clarificar esto juntos, porque cuando alguien dice, sí, soy una nueva criatura, pero ¿qué de mi carne? ¿Qué de mi mente? ¿Pero qué de los pensamientos que en veces pienso? ¿No son nuevos? Yo sé que algo sucedió.
Pero bueno, mire, necesitamos examinarnos para comprender lo que dice Dios y lo que está hablando Pablo. ¿Cuántos se acuerdan de la escritura en 1 de Samuel 16:7? La pastora Kimberly lo leyó hace poco, cuando Samuel el profeta entró a la casa de Isaí para ungir a uno de sus hijos para que fuese rey, a la directiva del Señor, y se alinearon todos, y el profeta dijo, no es ninguno de estos. Y Samuel le dice, ¿tienes otro? Bueno, arreglen esa parte, es valiosa. Samuel le pregunta, ¿tienes otro hijo? ¿O solamente el más joven de por allá anda atendiendo las borregas? Llámalo. Lo llamó y Samuel dijo, ese es. Pero esto es lo que le dijo el Señor a Samuel, porque Samuel había visto al mayor, a Eliab. Era alto, bien parecido, y como la pastora Kimberly dijo, tenía apariencia de rey, porque Jehová le había dicho a Samuel, no mires a su parecer, que Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira ¿qué? El corazón. Y de esto está hablando Pablo aquí. Si tú vas a determinar ahora definidamente quién eres, ahora que has recibido a Jesucristo, no puedes fijarte en la apariencia externa. Tienes que ver el corazón. Alguien pregunta, ¿pero cómo se hace eso? ¿Cómo se ve adentro del corazón? ¿Cómo se hace eso? Permítanme sugerirle. Es que tienes que mirar más que solamente el corazón y mirar al Espíritu, Es que en 1 de Tesalonicenses 5:23, permítame derribar algo para que nos ayude a estudiar lo que estamos viendo aquí. 1 de Tesalonicenses dice aquí, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sea guardado irreprensible. Quiere decir que no solo nos enfoquemos en nuestro espíritu. Oh, es salvo, qué bueno. Mas es necesario esforzarnos por nuestra alma y nuestro cuerpo, guardándolos irreprensibles. Ahora que ya eres justo, sé justo, pórtate justamente, sé obediente al Señor. Porque ahora sí puedes, porque eres la justicia de Dios. Así es como Él nos divide, espíritu, alma y cuerpo. Alguien dirá, cuerpo, alma y espíritu. No. Ese es el orden incorrecto. No es cuerpo, alma y espíritu, aunque así es como mucha gente vive. El cuerpo primero. No es así. Y en ocasiones lo dicen, porque así lo viven. Pero la Biblia dice espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Así somos divididos. Y ahora la Biblia dice que si hoy perteneces al Señor, eres un espíritu unido con Él. Lo dice Pablo en Corintios, un espíritu unido con Él. Así es que la parte de ti que fue salva cuando aceptaste a Cristo fue tu espíritu. Tu mente no cambió. Por eso te llegan esos pensamientos feos que piensas. Tu espíritu fue cambiado, pero ¿sabías tú que tu espíritu es la parte de ti más difícil para discernir? Por cierto que 1 de Corintios 2, Pablo dice que el hombre no puede ver el espíritu, no puede discernir el espíritu. No lo ve, porque el espíritu no es juzgado de nadie. Y luego en Hebreos 4:12, la Biblia dice, porque la palabra de Dios es más penetrante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es que no se puede hallar el espíritu, y en este tema hallamos más profundidad en clases más avanzadas. Cuando hablamos de la espada del espíritu, hablamos en todo este detalle. Pero solo en decir que es tu espíritu el que ha cambiado cuando recibes a Jesús, es que tu espíritu se hace una cosa nueva. Y cuando la Biblia dice que el hombre mira hacia lo externo, pero Dios mira al corazón. Y cuando determinas si te haces de la familia, ¿no te alegra que miras directamente al espíritu en vez de fijarse en la carne? Ahora, mis hijos, yo sé que son mis hijos, pero cuando miro esa actitud en sus rostros, bueno, esa no debe de ser la actitud de los Dirman, ¿no es así? Y yo no solo digo, bueno, tendré que solamente mirar sus corazones, pues es que yo conozco sus corazones, pero también estoy mirando esas caras. Pero también me he dado cuenta que hay otra partecita ahí en su cuerpo que puede corregir
esa cosa de su cara. ¿Comprenden? No quiere decir que Dios no nos corrige y que no trata con nuestras actitudes, pero para determinar si somos parte de la familia, mira nuestro espíritu. Nuestro espíritu es en lo que se fija. De modo que todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y el tú, el verdadero tú, que es el espíritu, todos digan, yo soy espíritu, yo tengo alma y tengo cuerpo. Mi espíritu ha nacido al reino de Dios, a la familia de Dios. En ocasiones escuchamos a las personas que dicen que hemos nacido de nuevo, que somos nacidos de nuevo. Jesucristo es el que mencionó eso. Y en el 3 capítulo de Juan, por cierto, permítanme leerles un par de escrituras. Capítulo 3 de Juan, versículo 5. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. De agua y del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que de agua, ese es tu primer nacimiento. Tú sabes, cuando eres nacido se revienta el agua, eres nacido en agua. Dice, si no nacieres de agua y del Espíritu, el Espíritu es el segundo nacimiento. Cuando aceptas a Jesucristo como tu Señor y el Espíritu, es nacido al reino de Dios. Por tanto dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que os dije, es necesario nacer de nuevo. Así es como eres salvo. Debes de nacer 2 veces. Nacido primero a este mundo, físicamente, y luego nacido a la familia de Dios, espiritualmente. Pero en alguna ocasión ustedes han escuchado a personas en el reino de Dios o en la iglesia que dicen, somos nacidos de nuevo. Otros dicen, hemos sido adoptados a la familia de Dios, ¿correcto? Es que la Biblia dice, es que nosotros clamamos Abba Padre porque hemos recibido, o dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud, mas el espíritu de adopción, mas con el cual clamamos Abba Padre. Pero Pablo dijo en Romanos capítulo 8, y yo siempre he visto que en ocasiones dice que hemos nacido, en otra ocasión dice que hemos sido adoptados. Y me he preguntado, ¿hemos nacido o hemos sido adoptados? La Biblia dice que ambos. Por eso nos debe dar una vista que sí es ambos. Espíritu fue nacido a la familia de Dios, pero tu cuerpo es el mismo cuerpo viejo y la misma mente que antes tenías tiene que ser renovada. ¿Y qué crees? Pero Dios la adopta. ¡Qué bueno es eso! ¿Es así? En Romanos 8:22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta hoy. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Gracias a Dios. Es que ambos somos nacidos a la familia de Dios en el Espíritu. Y también el resto de nosotros, gracias a Dios, que no descarta lo demás de nosotros, sino que nuestros cuerpos también van a ser resucitados de lo mortal a lo inmortal, de lo corruptible a lo incorruptible. Bueno, somos nacidos cuando recibes a Jesucristo, el Espíritu dentro de nosotros es nacido instantáneamente a la familia de Dios y por lo tanto, Dios mira a tu espíritu para determinar quién eres. No se fija en tu mente, no mira tu cuerpo, mira tu espíritu. Y Pablo está diciendo, de hoy en adelante, no vamos a mirar a la carne para determinar esto. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así lo vemos ahora. Es como que tiene los ojos cerrados y dice, hey, si oigo que recibieron a Jesucristo y confesaron a Jesucristo como su Señor, aquí está como lo veo. Porque si abro mis ojos, voy a comenzar a dudar. Pero quizá de esto es lo que nosotros debemos de hacer. En un sentido, cómo cerrar nuestros ojos e ignorar cómo nos vemos, cómo nos portamos, cómo hablamos y decir, ¿sabes qué? Yo creo en Jesucristo. Yo creo que Él murió por mis pecados y lo he recibido de corazón. Y entonces eres nacido de nuevo. Dice la Biblia
y eres una nueva creación y necesitas comenzar a verte de esa manera. Cesa de ver a tu carne y considerándote conforme a la carne y comenzar a considerarte por el Espíritu. Por lo tanto, eres nueva creación. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas de Dios y has entrado al ministerio de la reconciliación y se te ha encomendado el mensaje de reconciliación para traer a otros a Jesucristo y tú eres la justicia de Dios en Cristo. ¿Pero qué si no me veo como la justicia? Mira lo que todavía estoy haciendo, mira con lo que estoy luchando, todavía estoy en esclavitud. Pero no mires eso, no mires eso. Esa es la carne. Y entre más te enfocas en la carne, más te portas como la carne. ¿No es así? Tienes que verte diferentemente. Así dijo Pablo. Es que tú puedes ir al corral de los marranos y agarrarte un gran marranote y traerlo a la casa. Y lo metes al baño, le das una buena lavada, todo bien limpiecito, con el jabón Sets abajo de los brazos. ¿Los puercos tienen sobaco o qué? Bueno, los 4 bien limpiecitos, los sacas del baño y le das su afectadita y le pones desodorante y luego debajo de las piernas y los brazos y le pones uno de tus perfumes olorosos y ahí lo tienes, la mascota familiar en vivo. Y tan pronto como abres la puerta, ¿qué hace? Se arranca, blum, 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 pum. De nuevo en el lodo y la cochinada. ¿Por qué? Porque tú lo ves como una mascota y él se ve a sí mismo como un marrano. Y los marranos se portan como marranos, ¿no es así? Y muchos cristianos han recibido a Cristo genuinamente. Su espíritu cambió. Siguen mirándose a sí mismo en la carne. Me veo luchando, no la estoy haciendo, no puedo, nunca voy a poder hacerla. Y sigues mirándote así, mirándote como un pecador y entre más te miras como un pecador, más pecas. Si yo me dirijo a ti y te digo a ti, oye, ¿sabes qué? Vinieron a tu casa con un chequezote de esos de la lotería, pero no estuviste ahí para recibirlo, pero yo lo recibí por ti. Y vente, ahí está un cheque de 20 millones de dólares en tu casa. Pues ¿sabes qué? Tú tienes que portarte como que lo crees. Porque si no te portas como que me crees, en otras palabras, si no me crees, es decir, si tú todavía te consideras como una persona que estás confrontando la deuda y de pago a pago y de semana no la puedo hacer y ni te apresuras para ir a la casa y ni haces el esfuerzo. Y tantos cristianos que todavía están atados en el pecado porque todavía se ven o se consideran como pecadores. Y entre más te ves como un pecador, más caes en las trampas del pecado. Pero como cuando comienzas a verte como la justicia de Dios en Cristo. Miren, esto me pasaba a mí cuando yo estaba trabajando en la tienda, en la marqueta State of Brothers. Yo sabía que Dios me había llamado para llevar a cabo algo en su reinado. Pero no estaba en ello, no estaba empleado en eso, nadie me había ofrecido una posición, no me estaban pagando por hacer nada, más bien estaba dándome voluntario, trabajando en el ministerio como muchos de ustedes lo hacen. Pero déjenme decirles, estaba en mi propio entrenamiento, estaba meditando, escuchando cassette, meditando en la palabra y jamás se me va a olvidar. Una noche estaba yo trabajando en las bolsas de las papitas, sacándolas de las cajas y poniéndolas en su lugar y estaba meditando yo en 2 de Corintios 5:21, donde dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Todavía estaba tratando yo con pecado, todavía luchaba yo con lascivia, luchaba con cautiverio, luchaba. Tú sabes cuando tu corazón quiere ser bueno, pero más sin embargo de aquí yo me agarro y con tu lucha y con tus fuerzas y lo confiesas ante el Señor y andas repitiendo para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él y meditas en ello y lo cual significa que te estás predicando a ti mismo y comencé a repetir, yo soy la justicia de Dios en Cristo. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Él hizo a Jesucristo, el cual no conoció pecado, que se hiciese pecado por mí, para que yo fuese hecho la justicia de Dios en Cristo. Yo soy la justicia de Dios.
Yo había estado haciendo eso por bastante tiempo, semanas, más bien algunos meses, meditando en esto. Nunca se me olvidará. Ahí estaba cerca del lugar de las potato chips y lo dije una vez más y explotó dentro de mí. Escúchenme, la revelación de ello explotó y mis lágrimas comenzaron a rodarse y de pronto capté. Ahora, la había tenido en mi cabeza antes. Lo sabía que si alguien hubiera dicho, somos la justicia de Dios en Cristo, yo hubiera dicho, sí, es correcto, pero no lo tenía aquí y de pronto explotó dentro de mí. Ya estoy bien ante Dios. No importara que todavía estaba luchando, no importaba que no estuviera dando la medida perfecta. Ya estoy bien ante Dios, porque Cristo lo hizo, que no conocía pecado, para que fuera pecado por mí, para que yo llegase a hacer la justicia de Dios en él. Así es que yo soy la justicia. La revelación me pegó y explotó dentro de mí. Estoy bien ante Dios, estoy bien. Mi carne no había cambiado nada. Nada había cambiado lo externo. Pero por dentro yo sabía, oh, estoy bien ante Dios. Él me mira y me mira justo. Aunque mi carne no está correcta, pero Él no está mirando eso. Él está mirando dentro de mi espíritu y mira la dádiva de justicia que se me fue dada por la sangre de Jesucristo, la sangre que me la dio. Y aquí yo estoy justo ante Él, andando por aquí justo ante Él. Y aun cuando he pecado, estoy recto, explotó dentro de mí. ¿Y saben qué? Los pecados comenzaron a caerse de mí y las luchas cesaron porque ya no veo marrano. Ya no digo mascota pura porque no me gustan esos perros puros tampoco. Ojalá y que nadie tenga un perro. A mí no me gustan esos perros puros, algunos puros que sí, hay algunos que me disgustan menos. Bueno, es que hay algunos que son más chicos que unos gatos, pero son bravos. Oh, quizá piensan que así son. Es que mira, si todavía piensas marrano, te vas a portar marrano. Tienes que ver quién eres en verdad. Y tienes que meditar. ¿Y quién soy? Gracias a Dios. Este es quien soy. Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ahora, miren Primera de Juan, capítulo 1. Permítanme demostrarles unas cosas que les van a aclarar. Primera de Juan, capítulo 1. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de este versículo aquí, en el 9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad? Y muchas veces hemos escuchado a personas usar este verso para ganar almas para Cristo, y no es mala cosa, pero no es de lo que está hablando. No está hablando a los no creyentes. Este es un pasaje escrito de y para los creyentes, teniendo comunión y necesitando tener comunión con Dios en Jesucristo y consigo mismo. Así es que miren el versículo 3 de Primera de Juan, capítulo 1. Juan dice, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así es que noten que les está diciendo, les estamos escribiendo para que tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Este pasaje es escrito tocante a comunión con Dios y comunión unos con otros. Miren el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Ahora, aquí está hablando de pecar, y hay una diferencia entre pecado y pecados. Está hablando de pecados. Si eres creyente, alguien que ha confesado a Dios como su Señor, pero sin embargo estás pecando y dices que tienes comunión con Dios, yo y Dios, sí, ahí estamos juntos, pero aún andas en pecado, dice, mentiroso, no puedes estar teniendo comunión con Dios y pecando al mismo tiempo. Dios no tiene comunión con el pecado, y está hablando de comunión,
está hablando que tus acciones, escucha, ahora estamos entrando en la carne y las actitudes de la mente. Y dice, tus acciones van a cortar tu comunión con Dios. Solo porque tus acciones no determinan si tú tienes relación con Dios o no. No quiere decir que no determinan comunión con Dios. Hay una diferencia entre tener una relación con Dios y comunión con Dios. Por tanto, dice, si tú estás andando en tinieblas y dices que tienes comunión, estás mintiendo y no practicas la verdad. Ahora, noten ahora el verso número 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Ahora dice, si confesamos nosotros los cristianos, Juan está escribiendo. ¿Es acaso Juan cristiano? Claro que lo es. Dice, si confesamos nuestros pecados, porque después de hacerte cristiano, todavía pecas. Y cuando pecas, eso es rebelión en contra de Dios y rompe la comunión con Dios. Y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la comunión se restaura de nuevo. Pero la relación no es rota por causa del pecado. Ahora escuchen lo que está diciendo él aquí. Sí, déjenme hacerles esta pregunta. Es una pregunta mayor y debe de ser claramente contestada en tu corazón y en tu mente y en el mío. Eres cristiano y has recibido a Jesucristo como tu Señor y digamos que vas por un camino y eres tentado y pecas. Y estoy hablando de pecado, de pecar. Pues, ¿qué sucedería si regresara entonces Jesucristo y no confesaste este pecado? Pues aquí dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Pero, ¿qué si no confesaste? Pero si llegó en ese momento y no tuviste la oportunidad, o tuviste un minuto y te dilataste y no lo hiciste, más bien estuviste ahí sintiéndote culpable y en ese momento viene Jesucristo. ¿Para dónde te vas? ¿Te vas al cielo o te vas al infierno? Buena pregunta, ¿no es así? Es que tú necesitas saber esto. Si eres cristiano y pecas, y estoy hablando de pecado descarado, no un accidente, pecaste, sabías que no lo deberías de haber hecho y lo hiciste en todo caso, y Jesucristo vino al momento, ven, o tú te moriste en ese momento, ¿a dónde te vas? ¿Te vas al cielo o te vas al infierno? Tú pecaste al propósito y no lo confesaste. Pues permíteme hacerte comprender esto. Si tú eres cristiano y tú pecaste, absolutamente sin duda, te vas al cielo para estar con Jesucristo. Porque si el que tú pecases te saca de la familia de Dios, entonces es basado en ti. Y estas son obras. Pero en toda la Biblia dice que no son obras, que es gracia, es fe, no son obras. Y es que a veces oigo personas que dicen, creo que he perdido mi salvación. ¿Cómo que perdiste tu salvación? Es como ir andando por la calle y luego, ¿qué sucedió? Creo que perdí mi salvación. Es que no pierdes tu salvación. Tu salvación fue provista por gracia de parte del Señor Jesucristo. Él la pagó por ti y tú la recibiste por fe. Y no la pierdes por accidente, ni la pierdes por haberla regado. Déjenme darles un ejemplo. Mi hijo es buen muchacho. Tiene un corazón precioso y él travesea mucho y no es perfecto. Y desobedece como cualquier otro, pero es un buen muchacho. Pero hay veces cuando le digo a él claramente lo que debe de hacer y él sabe, no debo de hacer eso. Eso es lo que dijo papá y lo dijo en serio. Lo ha pensado. A lo mejor me escapo de hacerlo. Y esto va sucediendo en toda su vida. Y yo solo lo confieso. Desde que era un bebé, un chiquito. ¿Y saben lo que yo hago? Cada vez que me desobedece, yo me voy a la oficina del gobierno y le cambio su apellido. Lo echo de la familia. Y cuando viene y se arrepiente, voy nuevamente a la oficina del gobierno y le vuelvo a cambiar su nombre. Porque nosotros no permitimos pecadores en nuestra familia. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que aunque él peca, sin embargo, él es parte de la familia? ¿No es así? Sigue siendo parte de la familia. Pero la comunión se rompe.
Mi papá. No les diré historias porque se lleva mucho tiempo. Quizá la próxima vez les diga algunas. Pero les digo una de estas, una cortita. Nos metimos en este hábito en la escuela, los jugadores de pelota, y nos agarrábamos los unos a los otros con la camisa quitada y de seguro le teníamos sobrenombre a esa travesura y le llamábamos TT. Y la segunda T significa torcer. Y veníamos y le dábamos una buena torcida. Y en ocasiones le teníamos la torcida hasta que me daban un jarabe y ya era cosa común y ya todos se cuidaban. Y cuando alguien pasaba, ¡hey, cuidado, cuidado! Y tenías que defenderte y así seguía la cosa. Es que llegué a casa en una ocasión y mi papá, y él no tenía la camisa puesta y me brotó una buena idea y mi papá era una bestia peluda en su pecho. Esto me está recordando de algo, de una ocasión que estaba sentado en un restaurante con mi hermano mayor Gilberto y tras de él estaba un hombre con una camiseta sin mangas y este tipo era una bestia peluda por todos los brazos, por todos los lados, el cabello. Y yo le dije a mi hermano, mira el cabello en ese. Y él me mira y le digo, yo no sé qué clase de champú usa él. Usa Head and Shoulder. Bueno, mi papá está ahí y todo estaba muy placentero. Y yo me le acerco y no sé si me enredé con alguno de los cabellos o qué, pero le di su torcida. La reacción fue inmediata. Nunca esperaba yo una reacción inmediata. Se me dejó venir y él no era un hombre chico. Ahora parece estar un poco más chaparro que antes y se me dejó venir topándome pecho con pecho, preguntándome, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Hasta que me puso contra la refrigeradora. A mí no me gustan esas bromas, ¿entiendes? Está bien. Ahora, todavía era mi papá y yo todavía era su hijo, pero la comunión había desaparecido. No había comunión en ese momento. ¿Comprenden la diferencia? Hay una diferencia entre comunión y relación. Y cuando Pablo dice que no miramos o consideramos la carne determina tu nivel de comunión, pero también hasta cierto grado. Pero eso también es difícil de juzgarse en ocasiones, porque la persona que no sabe mucho no rompe la comunión, porque la Biblia dice, al que sabe que le es pecado y lo hace, para él es pecado. Pero si no sabes, todavía no es pecado para ti, aunque no está correcto, ¿comprende? Pero un niño, un bebé que se mete algo en la boca o que avienta una cosa o tumba alguna cosa, a un bebé no le es un pecado, como si fuese un joven de 14 años que lo hiciere. Si pasara y tumbara un jarro de la mesa y lo rompiere. ¿Cuántos saben que se trata con eso en dos diferentes modos? Porque aquel que sabe trata con el diferente. Y el niño lo hacía de pura curiosidad. Y hay muchas personas que son cristianos bebés y la gente mira esas cosas totalmente diferentes. Por tanto, dice aquí que si nosotros como cristianos pecamos, no te echan de la familia de Dios. Y Dios dice, no, ya tú eres hijo del diablo ahora, no. Yo pensaba eso, que cada vez que pecábamos era sacado de la familia de Dios. Por cierto, en nuestra iglesia teníamos servicios los domingos por la noche, que eran servicios evangelísticos, y traían a diferentes predicadores evangelistas, siempre predicando del infierno, siempre, constantemente del infierno. Y luego enseñaban estas películas. Teníamos noche de películas con títulos como Ladrón de noche, Truenos a lo lejos, películas del rapto de Jesucristo. Y después de la película, tuvieron una parte que demostraba el infierno. Vi las llamas, los gusanos, los vi con mis propios ojos. Era un chamaco. Y después se pone de pie el pastor y dice, yo tengo un sentir en mi corazón que hay algunos de ustedes que a lo mejor quieren venir al altar y arreglar las cosas con el Señor. Y muchos de los jóvenes se lanzaron al frente. ¡Ay, ay, 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 ay! Y yo me salvaba todos los domingos,
porque yo pensaba que cuando pecabas, Dios te echaba de la familia. Yo no sabía que fui salvo por gracia. Yo no entré a la familia por ser bueno. Y permanezco en la familia no por ser bueno, pero mi pecado sí quiebra la comunión con Dios. Y si quieres tener vida plena, no solo quieres tener la relación con Dios, quieres tener la comunión con Dios. Así es que cuando pecas, quieres deshacerte de eso inmediatamente allí. Luego. Yo he aprendido a hacer eso, a confesar el pecado pronto. No solo con Dios, sí, también con otras personas. Es que si le das a una persona una mala actitud, 1 o 2 o 3 días, humíllate. No puedes estar bien ante Dios cuando no estás bien ante otras personas. No puedo tratar a las personas como basura, porque Dios no trata a las personas como basura. Aunque sean miembros de tu familia terrestre, alguien puede decir, pues está bien que yo trate a mi pareja como basura, pero eso no es verdad, no está bien. No puedes tener comunión con Dios y tener algo contra tu hermano o tu hermana o cualquier otra persona. No puedes hacer eso, ¿ves? Pero hay una distinta diferencia entre una relación con Dios y una comunión con Dios. Bueno, mi tiempo se ha pasado. No he acabado lo que quiero expresar, pero lo podemos hacer en otra ocasión. ¿Está bien? Pongámonos de pie y ya hemos recibido unas grandes verdades y gratas verdades. Pongámonos de pie. Gracias a Dios. Quiero que digamos algunas cosas en esta ocasión. Miren, vamos a declarar algunas cosas del Señor. Quiero que cierren sus ojos, párense, pónganse de pie y digan ahí donde están. Gracias, Señor. Y quiero que se comiencen a ver diferentemente de cómo se han visto. Ya no nos vamos a considerar según la carne. De hoy en adelante, declaremos en voz fuerte delante del Señor, según la palabra de Dios. Yo soy la justicia de Dios y yo estoy bien ante Dios. Yo soy hombre o mujer de Dios. Dios me ama. Mi espíritu ha sido limpiado del pecado, me ha limpiado de toda injusticia. Dios me ve ignorando mi carne, ignorando mis debilidades, ignorando mis ataduras y debilidades y actitudes, mi carne, y se fija en mi espíritu, nacido de nuevo, justo, nueva creación. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, todas de Dios. Soy parte de su familia. Él mira el parecido entre mi espíritu y el espíritu de Él. Soy parte de la familia. Por tanto, estoy bien ante Dios. Soy puro y Él me ha declarado y me ha juzgado y me ha reconocido como siendo suyo, siendo limpio, siendo limpia, siendo recto para siempre y para siempre. Recibo todo esto por gracia, no por medio de mi obediencia, mas por la obediencia de Jesucristo. No fue mi justicia, fue la justicia de Él, pero Él me la dio y por tanto ahora es mía. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Soy persona nueva, no soy pecador. Era pecador antes, pero fui salvo por gracia. Ya no soy un pecador, soy un cristiano y soy la justicia de Dios. Por lo tanto, vivo en rectitud, ando en rectitud, hablo lo correcto, obedezco a mi Dios, porque yo, lo espiritual en mí, es parte de Él. Estoy libre del pecado, soy persona nueva, tengo un comienzo nuevo, mi vida jamás será igual. Me rehúso a considerarme por lo externo, considero lo interno, lo espiritual. Estoy bien ante Dios por la gracia del Señor Jesucristo y por su sangre. Soy limpio, soy perdonada, perdonado. Puedo llevar mi cabeza en alto con una sonrisa en mi rostro, porque mi papá, mi Padre, mi Dios, se sonríe conmigo, me ama y está orgulloso de mí. Me ve por lo que en verdad lo soy.
Él le dice a otros que soy su hijo. Saca su cartera y demuestra sus fotos y allí aparezco yo. Esa cartera se llama el libro de vida del Cordero. Soy parte de esa familia y lo seré para siempre, porque no está basado en mí, está basado en Jesucristo, y yo creo en Jesucristo, porque aun cuando hierro o cuando me confundo, mi comunión se rompe, pero mi relación no. Mi relación está segura en la gracia de Dios. Por tanto, confieso mis pecados y el Señor me limpia, me purifica y mi comunión es restaurada. Y puedo confraternizar con mi Padre y con mi Señor Jesús, como también mis hermanos y mis hermanas, y el gozo de mi vida nueva al estar bien delante de Dios. Lo declaro en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Ahora levantemos nuestras manos y alabemos a Dios. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor, que tú fuiste el que nos diste la dádiva de justicia. La recibimos la dádiva de Dios. Creemos que somos justicia en Dios. Yo creo que estamos nosotros delante de la presencia de Dios porque su Hijo Cristo Jesús ha pagado por nuestros pecados y le hemos reconocido como nuestro Salvador. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos. Gracias, Dios, por ser nuestro Padre. Quedamos despedidos en este día de hoy y gracias por estar aquí y nos vemos en la siguiente clase, en el siguiente estudio.